¿Pueden dos personas divorciadas en matrimonios católicos volverse a casar? Porque existe la maldad. Es decir, que su cónyuge es un demonio. ¿El pecado imperdonable? ¿Cuáles son los objetivos de la santidad? ¿Me podrías dar una capacitación para predicar? ¿Me podrías dar un libro de sermones y prédicas? ¿Tenemos que descansar el día sábado? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de pazcondios.com y este es otro episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envíen. Entonces, si tú tienes una pregunta de tema que sea, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, de cómo plantar una iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tus preguntas a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Pueden dos personas divorciadas de matrimonios católicos volverse a casar? Y en los detalles de la pregunta describe la situación. La situación dice, soy una mujer divorciada y comencé una relación con un hombre también divorciado. Los dos somos cristianos y nos queremos casar. ¿Es posible eso? Los dos nos casamos por la iglesia católica antes de llegar a Cristo. Y la respuesta, según lo que yo veo en la palabra de Dios, es no deben casarse. Lo que deben hacer es o volver a su primer matrimonio o quedarse solteros para la gloria de Dios. Y en ese caso, ya que se han convertido a Cristo, y si doy por sentado que su primer esposo y la primera esposa de él, de tu novio, todavía son católicos, ya no comparten la misma fe. Entonces no deben de plano regresar a esa relación porque ya sería una unión desigual si entra otra vez en el matrimonio. Pero lo que sí debe hacer es quedarse solteros para la gloria de Dios. Y yo sé que eso es difícil oír y queremos hallar una respuesta diferente. Y aunque el matrimonio fue hecho en la iglesia católica, es un matrimonio. El matrimonio es matrimonio. Lo que es válido delante de la ley es matrimonio válido delante de Dios. Entonces, el mismo Dios que Malaquías dice que Él aborrece o odia el divorcio. Jesús dice en Mateo 19, en el verso 5, dice, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y después en el verso 9, hablando de eso, de después de divorcio, dice, y yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera, sería el pecado. Según lo que Jesús dice ahí, sería pecado para ustedes entrar en el matrimonio, el uno con el otro, siendo los dos divorciados. Y lo que Jesús dice basa su enseñanza no en que los matrimonios son matrimonios cristianos, sino en que así lo hizo Dios desde el principio. En el verso 4, él dice, desde el principio Dios lo hizo hombre y mujer, hembra y varón, y los unió, y que lo que Dios ha unido, que el hombre no separe, y si uno vuelve a casar, que no, después de divorciarse, a menos que sea por causa de fornicación, adultera, entonces no deben casarse, deben vivir como solteros para la gloria de Dios. Y si piensa que eso es muy severo o muy imposible, solo piensa en eso. Nuestro Señor Jesús vivió toda su vida terrenal sin casarse. Nosotros, cuando nos toca estar solos para su gloria, podemos vivir como
él vivía, soltero para la gloria de Dios. Y así que te animo que siga la palabra de Dios, obedezca a tu padre, vive en pureza, en abstinencia, para la gloria de Dios. Entró la pregunta, ¿por qué existe la maldad? Y explica su confusión y su duda y su pregunta. En la secuencia de mi lectura diaria leí Proverbios 16:4. Dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, aun al impío para el día malo. Y después describe que viendo el mundo con la corrupción, y le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué hizo pasar esto? ¿Dejó pasar eso si lo podía haber evitado? Y esa es una buena pregunta y la respuesta se encuentra en toda la palabra de Dios. Lo que vemos en primer lugar es sí, Dios es soberano. Él sabe el fin desde el principio. Él sabe todo lo que va a pasar. Él es soberano aún sobre las acciones de los hombres y sobre las acciones de Satanás. Solo tiene que leer la primera parte del libro de Job para ver la soberanía y el control de Dios sobre Satanás, sobre las personas, sobre los eventos naturales. Y Dios es soberano. Él ordena y controla todo. A la vez, en su soberanía, Él ha permitido que las personas y seres espirituales se rebelen contra Él. Lucifer, el gran arcángel, y los otros ángeles, no todo, pero una gran parte de los ángeles con Lucifer se rebelaron contra Dios y Dios permitió esa rebeldía. Los arrojó del cielo y ahora está permitiendo que ellos ejercen su maldad en el mundo. Y después el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios. Solo les había dicho que no hicieran una sola cosa. Y eso hicieron. Y después, como puede ver en Génesis 3, entró la maldad en el mundo. Lo que estaba quebrado, lo que está quebrado, todo lo que no funciona como debería funcionar, entró por la rebeldía de ellos contra Dios. Entonces Dios soberano permitió y permite que los mismos seres que Él creyó se rebelen contra Él. Y si uno dice, ¿por qué hace eso? A final de cuentas, uno puede encontrar la respuesta en toda la Biblia, pero por ejemplo, Romanos capítulo 11, encontramos el propósito de todo, aun de la maldad, aun del malvado, aun de la persona que ha rebelado contra Dios. Dice en el verso 36, el último verso del capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Eso incluye lo bueno y lo malo. A Él sea la gloria por los siglos. Dios hizo todo para sí mismo, aun como en el verso que tú mencionaste, Proverbios 16:4, aun el impío, el malvado, para el día malo, Dios hizo todo. ¿Por qué? Porque Él se glorifica y se glorificará en todo. Él todo dará gloria a Dios. Algunos por su bondad, por la bondad de Dios en ellos y por la sumisión de ellos a Dios y por su entrega a Dios, darán gloria a Dios y Dios recibirá gloria de sus hijos por su sumisión a Él y por su entrega a Él. Y en otros, Dios recibirá gloria por su ira. Y por su justicia, cuando Él derrama su ira justa sobre las personas y los seres que se han rebelado contra Él, en las personas que Él salva y en las personas que Él condena, Dios recibirá gloria en toda la creación, los cielos. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda da gloria a Dios y de una forma u otra. Hasta todas las personas darán gloria a Dios también, algunos por ser objeto de su misericordia y otros por recibir su ira. Pero en todo y por todo, Dios recibe y recibirá gloria. Alguien pregunta, ¿es decir que su cónyuge es un demonio, el pecado imperdonable?
Y en su pregunta explica, dice, quería preguntar si decir acerca de un hermano y más específicamente de un cónyuge es un demonio, es lo que se llama el pecado imperdonable. Y eso hace referencia a cuando dijeron que los líderes religiosos que Jesús sacaba demonios por el poder de demonio, de Belcebú, de Satanás. Y Jesús estaba sacando los demonios con el poder del Espíritu Santo. Y ahí él habla del pecado imperdonable, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. En este caso, decir que una persona es un demonio no es ese mismo pecado, no es blasfemar contra el Espíritu Santo, no es el pecado imperdonable. A la vez, no es una muestra de amor. No es demostrar el Espíritu Santo, decir que una persona es un demonio. A veces hay personas que tienen un demonio. Otras veces hay veces que los demonios estorban y ellos provocan los conflictos y a toda la tentación para que nuestra naturaleza nos lleve a caer en pecado y ellos obran para que nosotros nos rebelamos contra Dios y eso a veces se ve en el matrimonio, pero reconocer que los demonios, que un demonio nos está atacando en nuestro matrimonio y orar juntos para que Dios nos dé libertad de eso y que no caigamos en pecado y que mi carne, su carne, que la carne de cada uno no nos lleve a pecar y que el poder del maligno sea parada de afuera del matrimonio. Eso es luchar contra el ataque espiritual, pero decir a una persona, eres un demonio, es un gran insulto y no es demostrar amor y más bien es algo que uno debe corregir, debe decir, ¿está dando gloria a Dios cuando dice que yo soy un demonio? Y me estás guiando bien, me estás ayudando y no, va a decir, no lo estoy. Y si Dios quiere, se va a arrepentir de eso y después uno puede confesar su pecado y los dos pueden confesar su pecado porque siempre en el matrimonio cuando hay problemas y dificultades y peleas, por lo general casi siempre está el lado pecaminoso de los dos y los dos deben reconocer su pecado y pedir perdón a Dios y arrepentirse y reconciliarse, pero en sí no es el pecado imperdonable. Alguien pregunta cuáles son los objetivos de la santidad. ¿Cuál es la meta de la santidad? De ser más y más santificados, o sea, apartados del pecado, de que Dios por su Espíritu Santo, como dice en Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, nos vaya haciendo morir a nuestra carne para que vivamos como las nuevas personas que somos. Efesios 5, capítulo 1, Efesios 5, verso 1 y 2 habla de esa dinámica de vivir como las nuevas personas que somos. ¿Cuál es la meta de ese proceso de dejar nuestro pecado y vivir más como los hijos de Dios que somos si estamos en Cristo? La meta es en sí, es una meta. No son los objetivos, es una meta y es ser como Jesús. Dios quiere que sus hijos lleguen a ser, mejor dicho, más y más como Cristo. Esa es la meta de la santificación, es la meta del discipulado, es la meta de la vida cristiana, es la meta de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que lleguemos a ser más y más como Cristo. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él, o sea, el que dice que es un cristiano, yo estoy en Cristo, debe andar como él anduvo, debe ser como Cristo. Si estoy en Cristo, debo vivir como Jesús, debo ser como Cristo. Si quieres una explicación más extensa de ese proceso, lea no solo Romanos 7 y 8, lea Filipenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo describe su proceso de querer ser más y más como Jesús y alcanzar hasta de ser semejante a él en su muerte. Dice, no he llegado a eso, a lo que... Pero
olvido lo que está atrás y sigo para adelante para agarrar la meta de llamamiento en Cristo. Busca Filipenses 3 y lea ese texto en su contexto y da la explicación, pero la meta de la santificación es llegar a ser más y más como Jesús. Alguien pregunta, ¿me podrías dar capacitación para predicar? Y yo creo que la mejor ayuda que te podría dar es dirigirte a nuestro sitio, a nuestra página, pazcondios.com, www.pazcondios.com, y ahí en el menú busca seminarios y abajo de seminarios encontrarás un seminario que se llama mensajes de impacto o cómo hacer mensajes de impacto. Y es un seminario con varias sesiones y eso sería un buen punto de empieza. Y después de aplicar lo que aprendes en ese seminario, mi consejo sería empieza a enseñar. Si tienes la oportunidad de predicar, empieza a predicar. Si no tienes la oportunidad de predicar, pero quieres enseñar, empieza a discipular a una persona, a guiar a una persona. Y con el tiempo, no solo guía a una persona, busca otros y guía a un grupito, un grupo célula, un grupo de personas, un grupo pequeño de personas que tú estás guiando, siempre bajo la guía y siempre bajo la autoridad de tu iglesia y de los líderes del liderazgo de tu iglesia. Pero discipula a una persona, después busca guiar a un grupito de personas. Y si uno es fiel en lo poco, ¿cuál es la promesa de Jesús? Que nos da más trabajo. Entonces, tarde o temprano, si la voluntad de Dios es por ser fiel en enseñar su evangelio a individuos, a discipular, tarde o temprano, si Él desea, te va a dar la oportunidad de proclamar el evangelio a un grupo más grande. Y a cada paso en ese camino, predica el evangelio, enseña la cruz, habla de Jesús, que Él es la estrella y el héroe de la historia, y llama a las personas a entregarse a Él, por arrepentirse, bautizarse, después a siempre tomar su próximo paso, que tu enseñanza y tu predicación sea muy práctica. Para que siempre los que te escuchen sean llamados a tomar su próximo paso. Pero mi primer consejo, vaya a pazcondios.com y pase por el seminario de cómo crear mensajes de impacto. Y otra persona pregunta, ¿me podrías dar un libro de sermones y prédicas? Y otra vez, te voy a recomendar que vayas a pazcondios.com, a nuestra página, porque ahí ofrecemos seminarios, como acabo de mencionar, ofrecemos esos videos de conversaciones, ofrecemos diferentes recursos, libros, y todo es gratis, todo es sin costo alguno, lo puedes descargar y usar en tu ministerio, pero la base de lo que damos en pazcondios.com, lo que ha sido la base y el centro de ese ministerio, son los sermones que yo preparo cada semana. Y empezamos en pazcondios.com y hasta la fecha, este es el centro de ese ministerio. Es cada semana yo comparto el sermón que yo escribí, que yo acabo de compartir en nuestra iglesia. Yo comparto ese sermón por escrito, y en audio, y en video, ahí en pazcondios.com, y ahí puedes ver los sermones o escuchar los sermones para tu provecho personal, y también puedes usar hasta el bosquejo, el manuscrito de sermón, lo puedes usar en tu enseñanza como parte de tu enseñanza, o puedes enseñar los sermones que nosotros publicamos tal como están escritos, de la forma que sea. Lo puedes usar en tu ministerio. Y más bien ahí en pazcondios.com, si vas a mensajes o sermones, ahí vas a encontrar una gran variedad de sermones. Y este es el libro de sermones o prédicas que ofreceríamos. Y lo bueno es que cada semana hay uno más. Y te invito que lo uses en tu ministerio. Alguien pregunta, ¿tenemos que descansar el día sábado? Y esa es una pregunta interesante. La respuesta es sencilla. No tenemos que descansar el día sábado como
como un legalismo, como una regla, una ley. Eso era parte de la ley antigua. Eso era parte del pacto de la ley de Moisés, de lo que practicaban los israelitas en su fe, en su pacto con Dios. Y ahora en el nuevo pacto con Jesús no tenemos la obligación de descansar el día sábado. No, eso no es algo que tenemos que hacer por legalismo o a la fuerza como una ley, como una regla. No obstante, nos conviene descansar. A veces en nuestra cultura, en nuestra sociedad es fácil, depende, ¿va? Por dónde vive uno y en qué ambiente vive uno, pero a veces es fácil trabajar hasta 7 días de semana, siempre trabajar, nunca descansar. Y Dios nos hizo para que descansáramos. Es parte del ritmo normal, natural de las personas. Nos hizo para que descansáramos cada día. O sea, nadie puede trabajar 24 horas todos los días. Tenemos que trabajar y después dormir. Y nos hizo para que tuviéramos el ritmo de descansar cada semana. Si ves a la creación que hizo Dios, después de 6 días de crear, en el día séptimo descansó. Y es un ejemplo de cómo Él nos hizo con ese ritmo de trabajar por 6 días y descansar por uno. Y a pesar de que no estamos bajo la ley de Moisés, cuando nosotros descansamos y tomamos un día y adoramos a Dios y nos apartamos de todo y no trabajamos, nosotros demostramos en eso, los hijos de Dios demuestran lo mismo que los hijos de Dios bajo la ley de Moisés demostraban cuando ellos guardaban el día de reposo. Demostramos confianza en Dios. Demostramos nuestra fe, que nuestra vida no viene de nosotros, viene de Él. Nuestro alimento y nuestro éxito no viene de la obra de nuestras manos, viene de la bendición de Dios. Y cuando dejamos de trabajar un día por semana, demostramos que nosotros, a final de cuentas, confiamos en Él y que todo lo que tenemos viene de Él. Trabajamos duro, pero de Dios viene la cosecha. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta del tema que sea, envíame tus preguntas a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.